A ver, jóvenes, bueno, podemos usar el chat principalmente si tienen alguna duda. Igual yo voy a ir cada cierto rato mirando el chat. Pero lo primero que tenemos que preguntar, ¿no? Es ¿qué sabemos de filosofía? O en todo caso, ¿qué asociamos a la filosofía? Algunos asocian la filosofía un poco a la locura, ¿no? Cuando justamente es todo lo contrario, porque vamos a ver que en el origen de la palabra filosofía, más bien está la palabra sabiduría. Y más bien el saber es una construcción racional, ¿no? Entonces, filosofía es no podemos decir que es una ciencia, no podemos decir tampoco que es un arte. Filosofía es una actividad, ¿no? Una actividad que lo que hace es principalmente poner por delante de cualquier situación a la sabiduría. Si nos vamos a la parte etimológica, vamos a decir que filosofía significa amor a la sabiduría. Y a mí me gusta este concepto, ¿no? Porque pongamos una pequeña pirámide. ¿Qué pasaría si de repente alguien te dice a ti, te deseo, te quiero o te amo? ¿Con cuál tú te sentirías mucho más valorado? ¿Con que alguien te desee, con que alguien te quiera o con que alguien te ame? Particularmente yo quisiera que alguien me ame. Y eso es justamente lo que significa la filosofía, ¿no? Un amor. Y cuando hay un amor, hay un desinterés, ¿no? O sea, su papá, su mamá, ustedes no los aman porque ustedes les vayan a mantener cuando ellos sean viejos. No los aman porque de repente ustedes les sirven la comida o les hacen masajes de los pies. Los aman porque los aman. Y ese es el amor que persigue la filosofía, ¿no? Un amor desinteresado. Pero por ser desinteresado no significa que sea inútil, sino que es un amor puro. Es un amor, es una búsqueda pura. Y miren, también tenemos al otro lado de la definición etimológica la palabra sabiduría. Y ahí también podemos tener en cuenta la pirámide. Y podríamos hablar, cuando tú tienes un conocimiento, puedes tener un dato. Yo puedo saber el día de la independencia del Perú, un dato. Puedo tener también una información. La independencia del Perú fue hecha contra los españoles. Puedo tener un conocimiento. Desde la independencia del Perú, los peruanos somos libres. Pero ya tener la sabiduría, ¿qué implica? Poder saber aprovechar ese conocimiento. O sea, por ambos lados de la definición etimológica nos encontramos con, por un lado, la parte sentimental, que es el amor, de la manera más potente posible. Y también desde el lado de lo que podríamos llamar este, el tema de conocimiento, de la parte más alta posible. Entonces, ¿qué es la filosofía para la etimología al menos? Es el amor a la sabiduría. Ahora, eh, la palabra filosofía no siempre existió. La palabra filosofía, según los historiadores, se la asocian principalmente a quien sería Pitágoras. Pitágoras es el primero que nos dice que para él, crea la palabra filosofía y crea la palabra filósofo. ¿En qué contexto? Pensemos lo siguiente, ¿no? En el contexto de vida de Pitágoras, había unos personajes que eran llamados los famosos sofistas. Lo vamos a ver después también, ¿no? Y los sofistas eran conocidos como los sabios. Sofo significa sabio. Y cuando a Pitágoras le preguntan, ¿no? Oye, Pitágoras, tú que sabes tantas cosas, ¿te consideras un sabio? Él dice, no, yo no soy un sabio, yo soy un filósofo, soy un amante de la sabiduría. ¿Qué diferencia hay entre ser un sabio y ser un amante de la sabiduría? La principal es la idea de búsqueda. Si yo me digo sabio, ya tengo un punto de llegada. Si yo digo que soy un futbolista, significa que ya me dedico al fútbol. Si yo digo que soy abogado, significa que ya tengo mi título de abogado. Pero si yo digo que busco la sabiduría, es que siempre voy a estar buscando conocer más. La filosofía tiene ese sentido de búsqueda, ese sentido de querer saber más, de no quedarnos contentos con una primera información superficial, sino ir a lo más profundo de cualquier tema que abordemos. Entonces yo me dedico a la filosofía y por eso soy un filósofo, alguien que busca el saber,
alguien que busca conocer. Por eso es que Pitágoras es el primer hombre, el primer filósofo que dice ese término. ¿Y a quién él considera como el primer filósofo? Él considera el primer filósofo a Tales de Mileto. Ya luego vamos a conocer un poquito más del planteamiento de Tales en las siguientes semanas, pero Pitágoras dice, el primer filósofo es Tales de Mileto. Miren, ¿no? Como aquí vemos algo curioso, ¿no? Tales de Mileto y Pitágoras, de repente ustedes lo conocían más por matemáticas, por geometría, por los teoremas de Tales y los teoremas de Pitágoras. Quiere decir de que también la filosofía tiene un hilo conductor con lo que es las matemáticas. Y es verdad, y también lo vamos a ir descubriendo cada semana. Entonces, ¿no? Desde la antigüedad, los griegos, que son los principales actores donde surge la filosofía, consideraron que la filosofía busca el saber por el saber. O sea, yo no busco la filosofía para ser millonario. Yo no busco la filosofía para hacerme sabio. Yo no busco la filosofía para hacerme poderoso. Yo busco la filosofía porque quiero saber más. Ya luego iremos descubriendo el planteamiento de cada filósofo de ese saber más qué significa. Pero principalmente es una utilidad, ¿no? Que se le da a esa sabiduría. Entonces ya tenemos en primer término la definición etimológica de filosofía. Vamos a conocer dos definiciones. En realidad cada filósofo tiene su definición. Cada filósofo ha dicho de la filosofía diferentes cosas, pero vamos a conocer dos principales. Por un lado está la definición de Aristóteles y por otro lado está la definición de Wittgenstein, un filósofo antiguo, que estoy seguro que han escuchado todos de Aristóteles, y un filósofo un poco más contemporáneo, que es Wittgenstein. ¿Qué nos dice Aristóteles? Miren que quiero que presten atención a esto, ¿no? Miren, miren porque en esta definición hay mucho de filosofía. Miren cómo en dos líneas, como en 20 palabras, hay mucha filosofía. Cuando Aristóteles define la filosofía, él dice que la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Pensemos en la palabra ciencia teórica. ¿Por qué le pone a la palabra ciencia el adjetivo de teórico? Ahí podemos rastrear lo siguiente, que la filosofía usa principalmente la razón. O sea, la filosofía no va a buscar en primera instancia una experimentación sensible, sino que va a utilizar la razón para explicar algo. ¿Por qué? Porque digamos que hay cosas que no se ven. Yo en este momento, desde el momento en que estoy ahorita, no puedo saber en qué momento fui concebido. Tampoco puedo saber en qué momento fue concebida mi madre. Tampoco puedo saber cómo fue mi abuela. Y si me voy yendo hacia el pasado, no puedo saber en qué momento se originó el universo con mis sentidos, porque no lo puedo ver, porque ya pasó. Pero mi razón puede buscar explicaciones o respuestas a esa pregunta. Entonces, la primera definición de Aristóteles está asociada al uso de la razón. Usemos la razón, pero ¿para qué? No usamos la razón para saber cuánto es 2 más 2 en filosofía, de eso que se encargue de la aritmética. No usamos la razón para saber cuál es la causa de la delincuencia, que eso se encargan los psicólogos. No usamos la razón para saber cuál es la fórmula del agua, H2O. Usamos la razón para estudiar los primeros principios y las primeras causas. Los primeros principios y las primeras causas no están a nuestro alcance sensible. Entonces, usemos la razón para conocerla. Por ejemplo, ¿cuál será un primer principio? Preguntémonos, por ejemplo, ¿qué es el hombre? Cada uno de ustedes haga esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? Alguno me dirá, profesor, el hombre tiene 2 brazos, una cabeza. Yo le preguntaré, si a un hombre le cortan un brazo, ¿sigue siendo hombre? Profesor, el hombre tiene la capacidad de moverse. Yo tengo un amigo que es paralítico, que es parapléjico y no se puede mover. ¿Dejó de ser hombre? Profesor, No, el hombre usa la razón, ¿sí? Yo tengo un amigo que de repente tiene síndrome de Down y por tener síndrome de Down deja de ser hombre. Entonces, es preguntarse de esa manera, ¿no? Es preguntarse a la profundidad, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la belleza?
qué es la justicia, qué es el amor, cuál es el origen de lo existente, dónde se origina lo existente. Es ese el sentido que le da Aristóteles, ¿no? Usar la razón para responder a esas cosas que trascienden lo físico. Por eso es que el libro donde él menciona esto es su famoso libro La Metafísica, porque lo físico sí podemos saberlo, ¿no? Mi escritorio proviene del árbol. Tuvieron que cortar un árbol para hacer mi escritorio. Eso sí lo sé. Pero, pero el tema del árbol mismo, de dónde viene, ya es proyectarse a los primeros principios y las primeras causas. Wittgenstein tiene una definición completamente diferente de filosofía. Primero porque él dice, primero que no es una ciencia. Filosofía no es una ciencia. Es más, ni siquiera es una doctrina. La filosofía es una actividad. O sea, una actividad. La filosofía es como cocinar. La filosofía es como lavar. La filosofía es como bailar. La filosofía es como leer. ¿Y qué busca la filosofía como actividad? Lo que busca es esclarecer las proposiciones del lenguaje. Entonces, la filosofía se ocupa del lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el lenguaje para Wittgenstein? Porque la única forma que ustedes sepan que está en mi cabeza es mediante el lenguaje. Ustedes no pueden adivinar qué estoy pensando. Yo en este momento estoy pensando de repente, quiero matar a estos alumnos que no les gusta la filosofía. Puedo pensar de repente, qué aburrido estar en clase de filosofía. Pero la única forma que ustedes puedan saber qué es lo que yo pienso es si yo se los digo. Y si yo se los digo, tenemos que entender que tal vez lo que yo diga no sea entendido igual que lo que tú entiendes. ¿Por qué? A veces pasa en la relación de enamorados. De repente, en una relación de enamorados, un chico le dice a una chica, yo te quiero mucho. Y ella le responde, yo te amo. ¿Qué significa eso? A ojos de cualquier persona van a decir, la chica lo quiere más, porque él solo la quiere, pero ella lo ama. Pero de repente el chico lo quiere mucho, pero no eligió la palabra adecuada para expresar su sentimiento hacia ella y la fregó. Entonces el Wittgenstein reclama eso, ¿no? Que debemos aprender a usar un lenguaje de tal manera que lo que yo quiero expresar sea entendido por ti de la misma manera que yo lo expreso. Y parece que tener mucho cuidado con los términos, con la construcción idiomática, con las oraciones que vamos a elegir para decir algo. Entonces ahí a veces decimos, ¿no? ¿Qué pasó con el jarrón? El jarrón se rompió. ¿Un jarrón se puede romper solo? ¿O tiene que haber un agente que lo rompa? No, lo que pasa es que Tiene yo que estaba tener un caminando, agente. tiene que tener un agente, ¿no? Entonces obviamente esa posibilidad que tenemos de decir que se rompió es inexacta. Entonces a veces decimos las cosas así, ¿no? Entonces, la idea de Wittgenstein es esa, ¿no? De usar el lenguaje para que lo que digamos sea lo más claro posible para que pueda ser entendido. A Wittgenstein no le interesa saber qué es el alma, porque no podemos decir nada del alma. ¿Alguien me puede decir el color del alma, el tamaño del alma, la forma del alma? No. ¿Alguien me puede decir el color del amor, el tamaño? Lo que nos dice es que solamente debemos hablar de las cosas que puedan tener un correlato entre lo que se dice y lo que está presente en el mundo. Por eso Wittgenstein dice, el mundo es lo que acaece, el mundo es lo que sucede. Todo lo que no sucede no es parte del mundo y por lo tanto no se puede hablar de él. El día que sepamos el color de Dios, podemos hablar de Dios. Pero mientras no sepamos su color, su forma, su tamaño, no debemos hablar de Dios. La filosofía solamente se ocupa de lo existente. Pues es una actividad que consiste esencialmente en esclarecer las proposiciones. Ya.
Entonces ya tenemos la definición etimológica, la definición de Aristóteles y la definición de Wittgenstein. Ahora vamos a ver el origen de la filosofía. La filosofía no aparece, como se puede decir, por arte de magia. No es que alguien dijo que aparezca la filosofía. Tampoco podemos decir que la filosofía es un producto que siempre existió con los humanos. Los historiadores han convenido en dos cosas. La filosofía se origina en el siglo VI antes de Cristo, en el siglo VI antes de Cristo, en las ciudades griegas de la región de la Jonia, en Asia Menor. Y también los historiadores han podido decir de que hay algo que hace que surja la filosofía, que es un origen circunstancial, que es una palabra que en filosofía es muy importante, que es la palabra asombro o maravilla. La filosofía solamente surge cuando algo nos sorprende. Si para mí la pared siempre es verde, simplemente es un conocimiento que va a ser repetido de manera constante. El día que me pregunte por qué la pared es verde, es que hay algo que me ha causado una sorpresa, o mejor dicho, el cielo, ¿no? Para que sea algo más natural. Yo siempre digo, el cielo es celeste, perfecto, es un conocimiento. Pero el día que yo me pregunte, ¿y por qué es celeste? Ya hay una admiración, ya hay un asombro, ya hay una curiosidad. El día que yo sé, mi perrito se murió, perfecto, ¿no? Se murió. La pregunta es, ¿y por qué se murió? ¿Qué hay después de la muerte? Son preguntas que no son, digamos, respondidas en una primera instancia, sino que implican asombrarse, no solamente vivir el mundo, sino hacerse preguntas de lo que ocurre en el mundo. Ahora, miren la característica de lo que estamos viendo, ¿no? En la imagen. Vemos varias ciudades, Focea, Efeso, Mileto, Halicarnaso, Rodas, Calcis, que están separadas pero están cerca. Eso nos va a ayudar mucho a poder comprender cuáles son los factores que dieron origen a la filosofía. Son cuatro factores. Primero viene el factor religioso. Ocurre que en esta zona que estamos viendo no existía un Dios que sea muy adorado. Miren que estamos en el siglo VI antes de Cristo. Todavía no existe la idea de Jesús, todavía no existe la idea de nacimiento de Jesús. Estamos antes de Cristo. ¿Y por qué es importante que no haya un Dios, una doctrina o textos sagrados? Porque las personas podían decir cualquier cosa. Por ejemplo, ¿no? Cuando se le ocurre de repente decir a Galileo Galilei que el Sol era el centro del universo, la iglesia surge y lo sanciona con una sanción de quemarlo. O sea, cuando la iglesia sentía de que alguien decía algo que estaba en contra de lo que ellos consideraban decía la Biblia, te sancionaba. Entonces tú tenías miedo de contradecir lo que dice el texto sagrado y simplemente repetías lo que te decía. El primer hombre fue Adán, la primera mujer fue Eva. Dios hizo el mundo en 7 días. De alguna manera repetía lo que decía. Pero si no hay eso, uno es libre de pensar por sí mismo. Entonces, el que no haya habido sacerdotes poderosos, que no haya habido una Biblia, un Corán, un libro sagrado, el que no ha habido una casta religiosa, ayudó mucho a que surja la filosofía en esta zona. Segundo, el factor geográfico. Profesor, disculpe, entonces podríamos decir que de alguna manera la religión, eh, digamos, delimita la filosofía. Lo que pasa es que la filosofía es una actividad libre. Y si yo pongo a Dios por delante, Dios es la explicación de todo. Entonces, hay muchos filósofos religiosos, hay muchos filósofos que vamos a estudiar que creen en Dios, que creen en la existencia, pero no es un factor que ayude a la filosofía si es que alguien me dice cómo debo pensar. San Agustín, Santo Tomás son dos filósofos que hablaron sobre Dios, que creyeron en Dios, pero que ellos al momento de reflexionar no simplemente respondieron Dios lo hizo, sino buscaron argumentos racionales para decir, para probar la existencia de Dios. El mismo Descartes
buscó probar la existencia de Dios. Pero la idea no es simplemente repetir lo que dice un libro sagrado, sino la idea es que seamos capaces de poder dar respuestas en base a nuestra razón. El geográfico también es muy interesante, ¿no? Porque miren, como están las ciudades muy chiquitas y muy cerquita, no estaban juntas. ¿Qué quiere decir? Cuando son dos cosas juntas, de alguna manera todos tenemos los mismos conceptos, pero cuando están separadas, uno aprende de otra zona. Por ejemplo, ¿no? En mi infancia, yo pensaba cuando decía yo voy al parque, yo veía un parque que era marrón, un parque de tierra. Hasta de repente un día me fui a otro distrito y en ese distrito cuando decía vamos al parque, era algo verde. Entonces, están cerca, pero no están juntas. Entonces, el concepto de parque es diferente. Entonces, yo aprendía de ellos. Oye, ¿por qué no en mi zona el parque no puede ser verde como en esta zona? Porque si siempre veo el parque marrón, es lo natural, es lo normal. Pero cuando hay otras culturas cerca, uno va aprendiendo de ellas y va enseñándole también a ellas. De tal manera de que hay un intercambio cultural. Y eso fue muy importante para la filosofía, porque cuando alguien iba a comerciar algo, llevaba también su forma de pensar y empezabas a debatir la forma de pensar de los atenienses con la forma de pensar de los corintios, la forma de pensar de los tebadenses con la forma de pensar de los espartanos. Entonces, ese debate, esa visión diferente de lo que es el mundo, ayudó a que haya mucho uso de la razón y que unos quieran convencer a los otros, que los otros quieran convencer a los otros de tal manera que haya un clima muy rico en lo que son ideas. Entonces, el factor geográfico que estén cerca pero no juntas también ayudó al surgimiento de la filosofía. Tercer factor, el político. El factor político se parece mucho al religioso. Grecia vivía, o esta zona, mejor dicho, vivía una etapa muy convulsa. Había mucha inestabilidad política. ¿Y por qué es buena la inestabilidad política? Porque definitivamente lo mismo que lo religioso. Si alguien se siente muy poderoso, cuando alguien dice algo que no le convenga, lo que va a hacer es sancionarlo. Pero en este momento, como había una inestabilidad, los ciudadanos podían expresarse libremente. Había una gran libertad de expresión. Uno podía decir lo que quería y eso generaba de que realmente también uno puede expresar sus ideas de manera libre. Entonces, esta inestabilidad política también ayudó al surgimiento de la filosofía. Y la última, la socioeconómica, también fue muy importante, muy importante. ¿Cuál es el factor socioeconómico? Recuerden algo, en Grecia, incluso Aristóteles, uno de los hombres más sabios de la humanidad, estaba permitida la esclavitud. En esta época era muy común que existan los esclavos. Ahora, ¿por qué es tan importante los esclavos para la filosofía? Porque la filosofía requiere de algo muy importante. La filosofía requiere de ocio. Y cuando hablamos de ocio no hablamos de dormir todo el día. Hablamos de tiempo para pensar. Una persona que trabaja de 8 a 5 se va a su casa, tiene que arreglar las cosas para el día siguiente, tiene que ver televisión, no tiene tiempo para pensar. En esta etapa, los ciudadanos griegos tenían esclavos. Entonces, tenían un esclavo que cocinaba, tenían un esclavo que lavaba, tenían un esclavo que limpiaba, de tal manera que él tenía tiempo libre. Y en ese tiempo libre, él iba a la plaza a debatir, a conversar sobre lo que es los diferentes problemas que puedan haber. Cuando uno está muy ocupado, eso no puede hacer. La filosofía requiere tiempo libre, requiere de ocio, pero un ocio productivo, un ocio que nos lleve al conocimiento. Entonces son cuatro factores: religioso, geográfico, político y socioeconómico, los que facilitan el surgimiento de la filosofía. El siguiente concepto es el concepto de actitud filosófica. Actitud hay en de todo. Por ejemplo, ¿no? Una actitud es una reacción. Si yo de repente en ese momento veo una película de terror, de repente mi actitud va a ser de miedo. Si en este momento alguien se me acerca con una pistola, mi actitud va a ser de miedo. Si en este momento alguien me cuenta un chiste y yo me río, mi actitud va a ser de alegría. Si en este momento yo prendo la televisión y veo que ganó la tinca, mi actitud va a ser de alegría. Pero la actitud filosófica tiene una característica,
que es una reacción reflexiva y cuestionadora. O sea, principalmente cuando uno quiere cuestionar, siempre pregunta el por qué y el para qué. Si ustedes no se han hecho su pregunta, ¿y para qué voy a ir a la universidad? ¿Y por qué tengo que ir a la universidad? No han tenido una actitud cuestionadora. Simplemente han dicho, mi papá fue a la universidad, yo también voy. Mi papá quiere que vaya, entonces yo voy. Pero ustedes tienen que cuestionarse eso. Hasta eso, ¿no? ¿Para qué ir a la universidad? ¿Por qué ir a la universidad? Ese día que ustedes tengan esa pregunta, van a aparecer muchas respuestas interesantes y los van a motivar más para seguir el camino que han aprendido o de repente los van a desmotivar. Porque de repente alguien hace lo siguiente, ¿no? Dice, profesor, si yo voy a la universidad, voy a demorarme 5 años para acabar. Y voy a tener que en 5 años recién ser un profesional para poder ganar un dinero interesante. Porque me imagino yo de que pueden trabajar durante el tiempo de estudios, pero no van a ganar tan interesantemente como cuando acabe. Pero profesor, si yo voy al instituto, son solo 3 años. O sea, ya no voy a ganar, ya no voy a esperarme 5 años. Voy a esperar solamente tres. Mejor instituto, ¿no? Menos tiempo. Pero profesor, mejor yo estoy gastando en la pre 3.000 soles. Pasajes, este, menú, todo lo que quiere implicarse. Mejor le digo a mi papá, papá, cómprame una moto con esos 3.000 soles y empiezo a hacer Rappi. Empiezo a hacer un motorizado. Ya no voy a esperar 5 años para ganar dinero. Voy a ganar dinero desde hoy mismo, porque hoy mismo ya tengo la moto, pues. Pero supuestamente después de esa reflexión ha tenido que haber una explicación de por qué esperar 5 años y no ganar ahora dinero de esa manera. De repente yo diré, ¿no? Siendo universitario voy a poder ser jefe, voy a ganar mejor, voy a tener una mejor condición de vida. Y esa llevó a mi decisión de estudiar en la universidad. Si yo no he hecho eso, yo no he sido cuestionador. Yo tengo que cuestionar por qué tengo que casarme, por qué tengo que tener hijos, por qué tengo que estudiar esta carrera, por qué tengo que vivir donde estoy viviendo, por qué no puedo drogarme, por qué no debo alcoholizarme. Es cuestionar, no debemos hacer nada por el simplemente hecho que se debe hacer. Ante situaciones y fenómenos que ocurren en distintas dimensiones de la realidad. En algún momento, si es que no ha pasado ya, va a morir su papá, va a morir su mamá. Es normal, ¿no? Eso es lo que tiene que ocurrir. Lo único que estamos seguros cuando nacemos es que nos vamos a morir. Nadie puede decir que es inmortal. Todos nos vamos a morir. Entonces, ¿qué hacemos ante esa respuesta de saber que nos vamos a morir? Nos deprimimos y decimos, uy, si me voy a morir, ¿para qué estudio? O más bien vivo más intensamente. Uy, mi papá se murió, ya dejo de estudiar en la pre. O voy a esforzarme más por su sacrificio. Uy, ya mi enamorada salió embarazada. Ya dejo todo. O voy a esforzarme más por eso. O sea, uno tiene que darse respuestas ante esos fenómenos que van ocurriendo, pero no respuestas instintivas, sino respuestas racionales. Esta actitud filosófica tiene 5 características. La primera es que es radical. ¿Qué quiere decir? Que se va a los fundamentos, a la base, a la base, a la base. Es como una columna, ¿no? La parte más importante de la columna es la base. Entonces yo no voy a preguntarme por simplemente quién es Juan, quién es Pedro, si Pedro ama a María, si María ama a Pedro. Voy a preguntarme por qué es el amor. Porque antes de preguntarme si Pedro ama a María, tengo que saber qué es el amor. No puedo preguntarme si Pedro ama a María si no sé qué es el amor. Entonces va a la parte de los cimientos del estudio. Siguiente es racional. ¿Qué quiere decir que sea racional? Que usa argumentos. A la filosofía no le pidas pruebas. Eso se encarga la ciencia. A la filosofía pídele argumentos. Que te argumente adecuadamente lo que sostiene. Es problemática. Plantea nuevos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Problemas salen a cada rato. Ahora, por ejemplo, ha surgido la inteligencia artificial.
Ese bendito evolución de lo que es la tecnología y la cibernética trae problemas. Por ejemplo, en algún momento habrán robots. Esos robots deben tener derechos, así como han visto de repente la película Yo Robot. Deben tener derechos los robots. Hace 30 años uno mataba a un perrito y no pasaba nada. A lo mucho te decían que malo eres. Hoy hay cárcel para quien mata a un perrito. Hay una sanción legal. Entonces, el problema del maltrato animal, el problema de los robots, existe la posibilidad de clonar. ¿Debemos clonar un ser humano? Yo estoy mal del hígado. ¿Debo clonarme a mí para luego quitarle el hígado a ese ser que he creado y yo seguir viviendo porque tengo un hígado clonado? ¿Es ético eso? Entonces, son preguntas que van surgiendo en función de los problemas. ¿Debemos matar a los delincuentes? Plantea nuevos problemas. Crítica, también es crítica. Discute supuestas verdades. Nadie puede decirme que las cosas son así. Yo las puedo discutir. No hay una verdad absoluta. Todo lo puedo cuestionar, todo, todo, hasta la existencia de Dios. Puedo cuestionar la existencia de Dios. Por eso es crítica. Y totalizadora. ¿Qué quiere decir totalizadora? Que estudia una generalidad. La ciencia es particular, ¿no? Profesor, este, me enfermé de la gripe. Ah, anda el químico, anda el químico para que te dé el medicamento, el biólogo para que te diga qué es un virus. Cada uno va a estudiar el virus y cada vez más chiquitito, ¿no? Cada vez más chiquitito. En cambio, el filósofo lo que hace es preguntarse por cosas totalizadoras. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es lo bello? Habla de manera general, no yendo a las cosas particulares, sino a las cosas generales. Y estas son las principales disciplinas filosóficas que vamos a abordar durante este ciclo. Vamos a ver varias de ellas, ¿no? Bueno, todas en realidad, ¿no? Pero cada una durante una semana diferente, ¿no? Vamos solamente a presentar algunas de ellas como las principales, en el sentido de que primero, cuando hablamos de la ontología, hablamos del ser. Hay una pregunta que nos puede ir apareciendo en la mente cuando hablamos del ser, ¿no? Profesor, yo veo mi foto y cuando tenía 5 años era más pequeño, tenía los rasgos del rostro menos marcados, era más blanquito. ¿Qué pasó? ¿Sigo siendo yo o he cambiado? ¿Por qué sigo siendo yo Pedro? Cuando de repente ya no tengo ni el tamaño, ni la voz. Es más, ni siquiera pienso como Pedro. Porque de repente, en esos años, Pedro quería como principal regalo una pelota. Y hoy Pedro quiere como principal regalo un PlayStation. Ya ni siquiera quiero lo mismo. Ya ni siquiera me preocupa lo mismo. Entonces, ¿qué hace que algo siga siendo? Algo a pesar que cambie. O no cambian las cosas. Esa es la pregunta ontológica, la pregunta por el ser. La pregunta de la antropología filosófica es por el hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre como ser humano, no como género entre hombre y mujer, ¿no? Como varón y mujer. El hombre como género humano. ¿Qué es el hombre? O sea, vamos a preguntar, ¿existe un destino? O sea, cuando yo nazco, ¿ya sé qué va a ser de mi vida? ¿O yo con mis acciones voy dándole rumbo a mi vida? Ahora, si ese destino final de todos va a ser la muerte, o que todos nos vamos a morir, ¿cómo yo tomo la idea que me voy a morir? ¿Me deprime o me da más bien más vitalidad? ¿Me hace querer vivir más intensamente y aprovechar cada día que tengo de vida? ¿O me hace esperar la muerte de manera apática hasta que llegue? Entonces, la muerte también es un problema filosófico. La nociología nos habla del problema del conocimiento. ¿Cuándo conocemos algo? ¿Cuál es el concepto de verdad que tenemos? ¿Cuándo decimos que algo es verdadero? El concepto de verdad, el concepto de qué conocemos, también le interesa a la nociología.
A la epistemología le interesa el conocimiento solamente científico, es decir, ya no el conocimiento en general, sino el conocimiento que se reduce al tema de la ciencia. Es decir, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de repente de lo que es las ciencias matemáticas. Las ciencias matemáticas son ciencias formales, donde 2 más 2 es 4, pero 2 más 2 no existen, ¿no? Son representaciones. El número uno no existe. Lo que existe es una manzana, una pata, una palta, una computadora, un televisor. Y yo he representado eso con el número uno. Entonces, el conocimiento de las ciencias formales, de las ciencias sociales, de lo que hace que algo sea ciencia. Por ejemplo, la astrología, ¿no? Todavía de repente muchos siguen viendo su horóscopo y se le llama astrología, ¿no? Y la astrología es capaz de poder decirnos nuestro futuro. Cuando llega diciembre y yo veo mi horóscopo para el siguiente año, os digo, yo soy Piscis, o yo soy Aries, o yo soy Leo, es que mi personalidad está marcada por el día que nací, por mi carta astral. Entonces, ahí te dice, ahí la epistemología le pone un alto, ¿no? Oye, tú, astrología, tú no eres ciencia. Oye, tú, parapsicología, tú no eres ciencia. O sea, ahí está la epistemología para marcar, ¿no? Lo que es ciencia y lo que es no ciencia. Incluso había un tiempo que se pensaba de que los chicos cabezones eran más inteligentes. Nos decían, ¿no? Más cabezón, más grande su cerebro, más inteligente. La frenología, ¿no? La forma del cráneo como factor de inteligencia. Una pseudociencia, ¿no? Hoy se sabe que no tiene nada que ver el tamaño del cráneo para hacerlo asociar con un nivel de inteligencia. La axiología tiene que ver con el valor. Hace tiempo era muy valioso, por ejemplo, la castidad. El hombre y la mujer esperaban llegar castos al matrimonio. Hoy de repente la castidad ha perdido cierto valor. ¿Por qué le damos valor a las cosas? ¿Por qué este fenómeno, este elemento es más valioso que otro? ¿Por qué es más importante algo sobre otra cosa? Tengo 100 soles, solamente puedo comprar comida o un polo. ¿Qué elijo? Entonces significa que hay algo que es más valioso que otra cosa. Ahí tiene que ver con el valor. La moral, la conducta ética, la puntualidad. ¿Por qué la puntualidad es un valor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es algo bueno. ¿Por qué la puntualidad es algo que es bueno? ¿Por qué de repente el tema de decir la verdad, la honestidad es un valor? Si todos mienten, si todos mentimos, ¿por qué no simplemente ya nos dedicamos todos a mentir? Hay que buscar la conducta buena para la ética. La estética tiene que ver con la belleza, cuando algo es bello. Es muy importante la belleza, ¿no? Es un placer, es un goce que se siente ante las cosas. Y la filosofía política que tiene que ver con el Estado, ¿no? ¿Por qué tienen que haber congresistas? ¿Qué función cumplen los congresistas? ¿Por qué tiene que haber un presidente? ¿Por qué no el hijo de Dina es el próximo presidente? ¿Por qué tenemos que elegirlo nosotros? ¿Por qué no lo eligen solamente los universitarios? ¿Por qué el presidente puede ser alguien que no haya estudiado nada? Esas preguntas que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con la parte de la organización política, también, ¿no? También son referidas, ¿no? Por lo que conocemos como el tema de la filosofía política. Entonces, ¿no? Hoy día nos vamos con ciertas ideas que espero que queden marcadas. La primera es la definición. Todos debemos saber qué es la filosofía desde lo que es su etimología, desde la propuesta de Aristóteles y desde la propuesta de Wittgenstein. Tres propuestas, diferentes entre ellas, pero todas buscando, como se puede decir, una razón de ser de esta, para algunos ciencia, para algunos actividad, para algunos búsqueda, pero que tiene que ver en los tres casos con el saber. Tiene que ver en los tres casos con el saber, ¿ya? Segundo, tanto un origen circunstancial como cronológico de la filosofía. En el cronológico lo que más salta a la vista es, oye, estamos hablando de antes de Cristo. O sea, las películas que he visto, ¿no? De Semana Santa,
es antes de eso. Son 6 siglos, son 600 años antes de eso. No podemos hablar de iglesia, no podemos hablar de Roma, el Imperio Romano, no podemos hablar de porque eso es antes de ello. Es siglo 6 antes de Cristo. Nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué ocurría en el siglo 6 antes de Cristo en Perú, en América Latina? Si esto ocurría en lo que era el Asia Menor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Vamos a descubrir ahí algunas cositas por ahí, ¿no? De repente, más puede ser asociado a la película 300, ¿no? Porque en la película 300 ustedes vieron que se enfrentaban los espartanos contra los atenienses. Y acá justamente vemos que dos de las polis que mencionábamos son Espartas y Atenas. Entonces ahí tenemos claro cómo es que ahí vemos que aquí está Atenas y ahí está Esparta. Entonces, es en esa época que se contextualiza esto, una época en la que no se hablaba tanto de Dios, una época en la que no se hablaba tanto no se hablaba nada de Jesús. Entonces no confundamos los tiempos. Y en la circunstancial, lo que podríamos mencionar de manera más enfática es el tema de el asombro o la admiración. El tema de siempre preguntarnos el por qué y para qué. Es muy importante para la filosofía preguntarse el por qué y para qué. Yo puedo saber que un pájaro es un ave. Pero si yo me pregunto, ¿y por qué puede volar? Empieza esa admiración. Empieza esa admiración que uno siente entre las cosas. Dicen, uno de ellos es un filósofo Nietzsche, que el niño está más facultado para ser filósofo porque el niño todavía tiene la capacidad de asombrarse. Lamentablemente, el adulto va perdiendo esa capacidad de asombro porque ya empieza a ver las cosas de manera muy mecánica. Cuando ustedes salen con su hermanito, ustedes ya son prácticamente adultos y caminan por la calle, ¿no? Y en eso pasa por ahí un Rottweiler. Su hermanito de 4 o 5 años les va a preguntar, ¿no? Hermanito, ¿qué es eso? Y tú le vas a decir, es un perro. Se va a ir con la imagen de perro. Van caminando más allá y de repente van a ver un perrito pequinés. Y él le va a preguntar, hermano, ¿qué es eso? Y tú le vas a responder, es un perro. Y ahí el niño se va a romper en preguntas. Porque va a decir, ¿no? ¿Cómo ese perro, cómo ese animal, cómo ese ser grande, muelón, flaco, sin cola, es igual que este ser chiquito, peludo, dientón, ojón? ¿Cómo pueden ser lo mismo? Como ambos son perros. Entonces, ese asombro es lo que caracteriza la filosofía. Preguntarse, ¿y por qué son lo mismo un perro Shih Tzu y un perro Pitbull? El por qué, el para qué son las preguntas principales de la filosofía. Los 4 factores, religioso, geográfico, político y socioeconómico, donde vamos a destacar el tema socioeconómico con lo que respecta al tema del ocio. Muy importante el ocio, el tiempo libre es vital para la filosofía. Sin tiempo libre no podemos pensar, no podemos realmente reflexionar sobre el porqué de las cosas. En la vida, en lo que es la filosofía, remarca, ¿no? El tema de no vivir de manera automática. O sea, no vivir simplemente por vivir, sino tener una explicación de lo que hacemos. O sea, cuando uno va de repente a hacer algo, uno tiene que saber el por qué y el para qué. No simplemente hacer porque se debe hacer. ¿Por qué se debe hacer? ¿Por qué debo decir la verdad? No solamente, yo digo la verdad, pero ¿por qué? De repente pensar siempre en el por qué y el para qué. Lo demás tiene que ver con la libertad y el intercambio, ¿no? Como factores. En lo que la actitud filosófica es esa reacción, como yo reacciono ante algo, pero esta reacción tiene que ser cuestionadora y tiene que ser reflexiva. En cuanto a lo reflexivo, podríamos agregar que también es importante que podamos señalar, ¿no? De que cuando uno reflexiona, lo que hace es ir encontrando elementos que vayan sustentando las cosas que van pasando. Por ejemplo, ¿no? Profesor, de acá a 4 meses, no ingresé. Entonces reflexiona por qué, pues.
La verdad, profesor, es que mientras estaban las clases virtuales, yo estaba con el televisor prendido. Ah, bueno, pues ¿qué significa eso? Que no estabas concentrado. La verdad, profesor, es que después de clases, yo me iba al parque a jugar fútbol y llegaba a mi casa en la noche de frente a dormir. Ah, entonces no repasaste. No repasé, pues. Ah, la verdad, profesor, es que yo cuando estaba en clase y estudiaba, no tenía un método de estudio. Simplemente escuchaba al profesor, no apuntaba nada, estaba con tirado en la cama mientras escuchaba al profesor y miraba tele encima. Entonces, tú vas reflexionando del por qué ocurrió ese desenlace. Porque el que no hayas ingresado no se produce el día del examen. Se producen las acciones que hiciste antes del día del examen. Cuando un maratonista gana una carrera y de repente bate un récord y corre una distancia en 30 segundos, significa que el maratonista ya lo hizo esos 30 segundos en los entrenamientos. En los entrenamientos fue el que llegó a esa meta. Y simplemente en el día de la competencia se cumple lo que hizo en los entrenamientos. Sería muy difícil que un maratonista que haya en los entrenamientos hecho 50 segundos, el día de la competencia lo haga en 30 segundos, porque hay una preparación para eso. Entonces, ahí es donde viene el tema de reflexionar. No solamente vivir, sino reflexionar para saber qué se tiene que hacer. Y esta reflexión y este cuestionamiento sobre la realidad tiene que ver con que sea radical, ir a los fundamentos y principios, racional, utilizar siempre la razón, problemática, estar atentos a estos nuevos problemas que nos trae una serie muy bonita en Netflix que se llama Black Mirror. Black Mirror es una constante de problemas que van surgiendo por este avance de lo que es principalmente la tecnología. Y hay muchos problemas que van a surgir. Por ejemplo, ¿no? Hace poco también veía una película en la cual los deportistas que ya llegaban a un tope de lo que es su rendimiento físico, decían, ¿no? Yo ya llegué a correr 30 kilómetros en 15 minutos. Hacerlo en menos es imposible. Entonces los deportistas empezaban a amputar la pierna para que le pongan una pierna biomecánica y con esa pierna ellos también poder correr. Entonces, eso generaba de que haya habido esa situación, ¿no? De realmente poder cuestionar, ¿no? Si es que se puede hacer eso o no se debe hacer eso, por mejorar lo que pueden ser los, este, los, este, los rendimientos que puedan haber, ¿no? Entonces, esas cositas son las que enmarcan lo que es el tema de la pregunta por la filosofía, ¿no? Creo que hay un micro prendido. Mm, ya lo apagaron. Ya, entonces, la filosofía busca eso, no busca buscar los problemas, busca ser crítica en el sentido de lo que se crea como verdad, problematizarlo, y tiene que ser totalizadora. No preguntarse por si Juan ama a María, o si Juan ama a Pedro, si quieren, sino preguntarse por qué es el amor. No preguntarse si está bien que Pedro le haya insultado a María, sino preguntarse por qué tiene respeto. O sea, las preguntas abstractas y no la conducta particular, que eso ya se encarga la ciencia. Estas serían las claves de la semana para que puedan luego practicar y revisar si es que no había ningún impedimento. Y ya saben que cualquier consulta tienen esa famosa consejería, donde ustedes pueden ir a ver algunos de los temas que se puedan haber abordado que estén todavía por desarrollar. Y también, si no, también la siguiente clase también podemos ver alguna de las inquietudes que se puedan presentar. ¿Alguna pregunta final en estos últimos segundos? Todo claro, profesor. Ya, entonces, nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Muy buenas semana para todos y buen inicio de ciclo pre. Hasta luego.